Sí, señora. Bueno, ya la voy a poner grande. Entonces resulta que cuando nosotros vamos a hacer curva de crecimiento para mirar qué tantos microorganismos pues tenemos presentes en una muestra, hay diferentes métodos para realizar una curva de crecimiento. Entonces yo les voy a explicar. Entonces la inicial, pues la curva de crecimiento de una población o cultivo de microorganismos se puede expresar en qué? En función del aumento de la masa del cultivo o el aumento del número de células. Entonces, la curva de crecimiento, los microorganismos casi siempre, ellos empiezan en una etapa que es exponencial, ellos empiezan a qué? A subir su crecimiento y en la parte de acá ellos tienen una fase que es de latencia y después debido a que esos nutrientes se agotan, ¿sí? En el medio, pues ellos van a empezar a declinar, ¿sí? Entonces la fase exponencial donde ellos empiezan acá a reproducirse, a crecer, tenemos una etapa de latencia y declinan, ¿sí? Así se comportan normalmente los microorganismos y eso de qué depende de una línea de tiempo, ¿sí? No es lo mismo un cultivo, por ejemplo, los cultivos que fui hoy y revisé, pues esos, el agar estaba de los que montamos hace 2 meses, pues esos ya no tenían nada, sino que como yo les había explicado, los hongos y las levaduras son muy resistentes. Había cultivos de hongos, de fusarium, de aspergillus, vi de penicillium, estaban ahí en los agares que habían ustedes sembrados. Y no había nada de nutrientes, casi que no les arranco como ese pedazo de agar que tenía cuando estuve lavando el material. Entonces, ¿de qué depende el crecimiento de un microorganismo? Entonces, ¿de qué? Del ambiente en el que se está desarrollando y de los nutrientes que él tenga en esa microhábitat como tal. Si tiene, por ejemplo, no es muy resistente a la desecación, no tiene agua, pues entonces ese microorganismo va a empezar a ¿qué? La curva no va a empezar a crecer, sino a bajar. En estudios es importante que conocer el número exacto de microorganismos en la muestra como agua y alimentos, superficies de trabajo y medio ambiente. Esto ayuda a determinar la calidad del producto analizado. Entonces, cuando nosotros hacemos curvas de crecimiento, lo que hacemos es mirar qué calidad tiene qué, esa agua, ese suelo, ese alimento, esas superficies, ¿sí? Porque voy a mirar cuántos microorganismos, ¿sí? Cómo a contarlos, cuántos hay en ese microorganismo, en esa muestra como tal. Y a mirar si son, no son dañinos, ¿sí? Si no producen daño o si producen daño, depende de la cantidad de microorganismos que encuentre la unidad formadora de colonias. Hay muchas técnicas para estimar el crecimiento de una población bacteriana. Entre estas tenemos que la estimación de la masa celular, la determinación del peso húmedo, el procedimiento que se realiza, pues se tara en un tubo de centrífuga, se centrifuga el cultivo y se elimina ¿qué? El sobrenadante. Y por último se determina el peso del sedimento celular como tal del tubo. Acuérdense que los procesos de centrifugación es para qué, para poder decantar los sobrenadantes y quedarme solo con lo sólido. La utilidad de este método es aplicable a organismos unicelulares, levaduras, bacterias, hongos filamentosos. La desventaja son los grandes errores debido al líquido intercelular detenido, cuya cuantía depende, a su vez, de la forma y tipo de agrupaciones de la cepa, intensidad del empacamiento. Entonces, ¿de qué depende? De que si ese microorganismo es capaz de qué? De sostener agua, ¿sí? En su interior y pues eso va a hacer que él de nuevo tener un proceso de eliminación total de lo que son los sobrenadantes y los líquidos que tiene como tal el cultivo. La determinación del peso seco es muy parecido al procedimiento anterior, pero se seca antes de ser pesado. ¿A qué? A 150 grados centígrados toda la noche
hasta un peso constante. La medida del peso seco suele representar entre el 10 y el 15% de los valores del peso húmedo. La utilidad como método, como el método anterior tiene la misma utilidad, la desventaja es que es tedioso y requiere ¿qué? Mucho tiempo para poder uno secar como tal el, la prueba. Y es bastante, tiene bastantes errores, ya sea por la temperatura, por la manipulación de la muestra, en el usar la balanza analítica, ¿sí? En el pesaje que se haga. Otro método que es muy utilizado, que es uno de los más utilizados, es por turbidimetría. La turbidimetría es un método que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio para mirar, ¿sí? A través de un espectrofotómetro en la universidad, y creo que hay uno en química, hay uno en micro y creo que hay uno en toxicología. Entonces, ¿en qué consiste este método? Entonces, yo tengo una suspensión, ¿sí? Sea de microorganismos o sea de alguna sustancia, el fundamento es igual. Yo voy a tener una dilución, ¿sí? Voy a colocar esa dilución en una celda, ¿sí? Como en una cubeta, y voy a hacer una lectura a una absorbancia determinada. Entonces los rayos, ¿sí? De la lámpara que pasen, esos van a ¿qué? A dispersar la luz y me va a dar una lectura ¿en qué? En el espectrofotómetro. ¿Sí? Entonces, esta es una de las pruebas que más se utiliza comúnmente en el laboratorio para mirar el número de microorganismos que podemos tener en una muestra como tal. Este instrumento mide que la relación de la intensidad de la luz que incide con la intensidad del rayo luminoso que sale después de qué? De atravesar la muestra como tal. Después de atravesar la muestra, me está midiendo, ¿sí? Qué tanta luz se dispersa. Y atraviesa la muestra, cuanto mayor sea el número de células, mayor es la turbidez. Entonces, si yo tengo más cantidad de células, si hay más concentración de microorganismos en esa dilución, pues va a haber mayor turbidez. Y a eso le llamamos la densidad óptica. Y a menor cantidad de luz que no se dispersa, que emerge a través de la muestra, ¿sí? Esto puede proporcionar la densidad celular. Por ejemplo, que yo vaya a determinar, demos un ejemplo que no sea con un microorganismo. Por ejemplo, yo voy a determinar los niveles de, por ejemplo, de un metal que yo haya encontrado en un agua, por decir algo, ¿sí? Entonces yo voy a meter eso en el espectrofotómetro. Entonces las muestras que son más oscuras, pues esas, ¿sí? Van a ser las más concentradas. Y la absorbancia de esas, pues me va a dar mayor a las que tienen menos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí? Entonces depende de la dispersión de la luz, ¿sí? De la cantidad de componentes que tenga esa muestra, pues va a haber a mayor número de microorganismos, pues mayor va a ser la turbidez y mayor va a ser la densidad óptica y mayor va a ser la concentración que voy a tener. Y a menor cantidad de luz no dispersa que emerge y atraviesa la muestra del cultivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es en sí? Si yo tengo más concentración de microorganismos, pues la luz no se va a dispersar tanto. Si tengo menos microorganismos en el tubo, pues la luz va a atravesar más, ¿sí? Es inversamente proporcional. ¿Sí me entienden este pedacito? De cómo es la lectura del espectrofotómetro. Entonces ahí me sale la absorbancia, sea mayor o sea menor, dependiendo de qué, de la dispersión óptica que tenga a través de el espectrofotómetro. Entonces estos espectrofotómetros tienen una aguja acá y él me va midiendo las absorbancias, ¿sí? De la lectura. Entonces si yo tengo una dispersión de luz bajita, pues la lectura va a ser por aquí bajita. Si yo tengo una dispersión de luz alta, pues la lectura va a ser más alta acá, ¿sí? Entonces es proporcional a la luz que esté dispersándose. Otros métodos que se utilizan es la determinación de nitrógeno total, que es por la técnica de Micro-Heldal,
determinación de un componente característico. Entonces acá lo que hacen es mirar el metabolismo de ese microorganismo, ¿sí? Con el consumo de oxígeno, de dióxido de carbono y la producción de ácidos. Entonces es un método indirecto donde miran la determinación de nitrógeno total según la producción del microorganismo como tal. Otro método que se utiliza mucho en el laboratorio es la estimación de número de células. Esta estimación de células se utiliza con la cámara de Neubauer, ¿sí? Se requiere una cámara especialmente de montaje. Esta cámara es un poquito más gruesa, yo no sé si ustedes la han visto, es esta, ¿sí? Profe, ¿esa es la que es como una H? Eh, como una H, sí. Ella cabe, tú la colocas en el microscopio, ¿sí? Y es una plaquita así. Esa plaquita, cuando tú la enfocas al microscopio en esta parte de acá, está llena de todos estos cuadritos, ¿sí? De todos estos cuadritos que tú ves acá. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Pues va a contar, tú colocas una dilución, ¿sí? Una dilución de la muestra, haces una dilución en tubo, colocas una gota, ¿sí? Acá encima, aquí en la placa, aquí te tendría que tener una lámina de cuarzo. La lámina tiene que ser de cuarzo. Tú le agregas la muestra acá, por ejemplo 0,5, 0,1, ya depende, ¿sí? Agrega la muestra y vamos al microscopio y vamos a hacer conteo de células. Es decir, vamos a contar cuántas células miramos en cada cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, yo miré acá 12 células, ¿sí? Por 25 cuadritos, acá está la fórmula, y por el factor, que es 50. Y aquí me da el total, que es 1 por 7 de 10 a la 7 células, siempre es exponencial. Por ejemplo, uno dice 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, por decir algo así se reportan, o de células, lo que es aquí con el estimativo de número de células, informamos es por número de células. Por ejemplo, si ustedes miraron levaduras o si miraron, por decir, cuando uno mira, por ejemplo, lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, reportes por número de células por milímetro cúbico. La ventaja es que es un método muy rápido, muy sencillo y muy económico. Para nosotros montar esto, lo único que necesitamos es saber cómo se monta la técnica, ¿sí? Hacer las diluciones y contar en la cámara. En los laboratorios nosotros utilizamos un piano que es un cuentacélulas. Usted va, a medida que va mirando en cada campo, porque uno tiene que venir así en zigzag, contando todos los campitos. Ustedes tienen que ir en zigzag y cuentan todos los 25 cuadros que hay ahí. Van contando. Aquí, por ejemplo, en este campo, vi 5 células. En el otro vi, porque esto viene aquí formado por diferentes campos de 25. ¿Sí? Entonces yo voy contando todos los 4 campos que traen cada uno 25. Hay veces uno por comodidad o por falta de tiempo hace un estimativo, cuenta solo uno, ¿sí? De 25 y lo multiplica por 4. Y ahí tiene el total de número de células. La desventaja es que solo sirve para suspensiones relativamente concentradas, mayores de 10 a las 6 células por mililitro. Por debajo de este valor, el número de células vistas en el campo del microscopio es muy pequeño y poco significativo, porque entonces la muestra está muy diluida y como es un campo tan pequeño, pues uno no va a verlos, ¿sí? En bacterias móviles hay que inmovilizarlas previamente con una mezcla de alcohol y de agua, ¿sí? Si son bacterias que se mueven, pues no podemos permitir que estén vivas porque se nos van a mover de campo en campo y nunca vamos a terminar de contar. Hay que inmovilizarlas con alcohol. La utilidad de este método es aplicable a organismos unicelulares, levaduras y bacterias y esporas fúngicas. Entonces, por ejemplo, este método ustedes lo pueden realizar en el laboratorio, porque tienen las cámaras, porque en la universidad están las cámaras, y hacer el montaje. Para el número más probable, este lo vamos a ver la otra semana, más a profundidad.
Este método se fundamenta en el presunto de que una serie de diluciones seriadas de unas muestras sembradas en tubo con medio líquido para que se observe el desarrollo en el tubo, debe por lo menos haber una célula en cada inóculo sembrado. Con esta consigna y aplicando el análisis probabilístico, según las diluciones y cantidades de tubos de series que tenemos por triplicado, se construye una tabla de número más probable, que se puede calcular con un 95% de confianza para cada una de las situaciones numéricas de las series usadas. Por ejemplo, aquí les estoy dando un ejemplo de cómo podemos hacer un cálculo, ¿sí?, de número más probable. Eso ya lo profundizamos más en la clase del otro miércoles, del otro jueves. Otro método que utilizamos para medir crecimiento es el recuento viable en placa. Entonces, ¿cómo hacemos este método? Este método permite la determinación de microorganismos presentes en una muestra en base a un desarrollo en el medio cultivo. ¿En qué? En placa, ¿sí? Quiere decir el agar en una caja de Petri, formando colonias. Por lo tanto, se determina por este método solo células microbianas viables que contienen el trabajo, que contiene trabajo elegidas, nutrientes, atmósferas y temperatura. Una ventaja importante en esta técnica es que mide el número de células viables. Una desventaja es que requiere bastante tiempo, por lo general 24 horas o más, para que formen las colonias viables. Entonces, ¿qué hacemos en este método? En este método servimos en placa, ¿sí?, y cubamos como tal la muestra y vamos a leerla a las 24 horas y que vamos a hacer un recuento de las colonias que vemos en la placa. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de cómo se hace el recuento y se informa comunidades formadoras de colonia por mililitro. Este es uno de los métodos más utilizados en los laboratorios, ¿sí? Porque usted lo que hace es contar los microorganismos, multiplicarlo por la dilución o el factor de dilución y informar, ¿sí? Entonces vi, por ejemplo, 2 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces este método es uno de los más utilizados en el laboratorio. Para estos métodos utilizamos diluciones en concentraciones conocidas, ¿sí? Entonces ese es el factor de dilución con el que yo voy a hacer el cálculo como tal. Este es lo mismo. Otro método que se utiliza son recuentos sobre filtros de nitrocelulosa. Entonces se usa para suspensiones diluidas de bacterias, se hace pasar un gran volumen de suspensión a través de una membrana de nitrocelulosa estéril que contiene bacterias. Posteriormente, ese filtro se deposita sobre la superficie de un medio de cultivo sólido, ¿sí? Las colonias se forman sobre ese filtro y se cuentan, deduciendo la concentración original en función al volumen de la suspensión que se hizo pasar por el filtro. Entonces lo que hacemos es filtrar, ¿sí?, en la nitrocelulosa. Eso, después de un periodo de incubación, se cuentan las colonias, ¿sí?, y ese sería el número que tenemos de colonia. Otros métodos que utilizan son recuento proporcional en RAI. RAI es una coloración que utilizamos en el laboratorio, ¿sí?, en preparaciones teñidas por contadores electrones de partículas. Hay ya equipos en los laboratorios que hacen el recuento como tal de las bacterias, ¿sí?, que son Coulter, donde usted coloca la muestra y ella le va a hacer el conteo de células. ¿Por qué? Por el tamaño que tenga. Por el tamaño que tenga la célula como tal, ella va a hacer el conteo y lo informa por mililitros, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo del curva de crecimiento. Entonces, lo importante es saber que hay diferentes métodos para poder mirar la cantidad de microorganismos que hay en una determinada muestra. Preguntas, muchachos. Profe, ¿la curva de crecimiento para todos los microorganismos es igual? No.
Eso como tal, no, porque todos los microorganismos no se comportan igual. Es decir, el método es el mismo, pero las curvas, su comportamiento es diferente. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Depende de, por ejemplo, el tipo de muestra, ¿sí? De las diluciones, si hubo un buen crecimiento en el agar, si es nutritivo, en las condiciones de la temperatura, que usted la manejó, ¿sí? Entonces, todo lo que son las pruebas de laboratorio depende mucho es el tipo de muestra que nosotros estemos usando. Por ejemplo, si es una muestra diluida, pues esa curva, por ejemplo, en una muestra diluida, nosotros no la podemos montar en una cámara de Neubauer, porque no vamos a ver, ¿sí? Entonces depende es como de las variables y de que el mejor método para hacer esa curva de crecimiento. Ya tendríamos que mirar qué muestra vamos a analizar y determinar qué método utilizamos. Uno de los métodos más utilizados en el laboratorio uno es por espectrofometría, ¿sí? Donde miramos la turbidez de la muestra, y el otro es en placa, donde usted simplemente hace el conteo, ¿sí? De los microorganismos en la placa. Y, Son de los métodos más utilizados. y Señora, digamos, para hacer la gráfica, o sea, uno hace por las toma diluciones, ¿por qué? por las concentraciones que encontramos en diferentes diluciones en el tiempo determinado. Entonces ahí ya usted entraría a hacer una gráfica logarítmica según el crecimiento de los microorganismos como tal, ¿sí? En la curva de crecimiento. Entonces todo va a ver sus tiempos. Creo que aquí en la primera la mostré, ¿sí? Aquí, donde está el tiempo, ¿sí? Y aquí está la longitud o el crecimiento que hubo. Entonces uno lo que hace es empezar a interpolar la información, ¿sí? Y va empezando a hacer la curva de crecimiento del microorganismo como tal. Y eso de qué depende de que siga o no, pues de los nutrientes que tenga y empieza a decaer. Y con ambos métodos es lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero el método más utilizado, que más se utiliza en los laboratorios, es el en placa. Por ejemplo, para muestra, uno cuenta, que es el más fácil, ¿sí? Cuenta los microorganismos, usted prepara una dilución en escala de Masfarla de 0,5, ¿sí? Ya sabe que ese va a ser su factor, monta la muestra, ¿sí? Con muestra de esa dilución y hace un conteo de las células, de las colonias como tal. Hace el conteo y hace el estimativo. Entonces, una de las que más y se forma como unidades formadoras de colonia. Unidades formadoras de colonia por milímetro, por mililitro. Entonces, esa es una de las más utilizadas y la más fácil de realizar. Por lo general, uno utiliza mucho eso. Pero, por ejemplo, en microbiología que usan ustedes utilizan mucho también la espectrofotometría, ¿sí? Donde miran la absorbancia, miran el factor y hacen el cálculo, Ah, ok, ya. ¿sí? Vale, gracias, sí, señora. Lo importante es que sepan que están estas técnicas, ¿sí? Ya ustedes depende de la muestra, pues miran cuál es la que más se acomoda a su trabajo. Por ejemplo, en este momento en la universidad podrían hacer la de Neubauer, la de recuento de colonias como tal, ¿sí? En placa, esa también la podrían hacer, y la del espectrofotómetro. Tienen tres tipos de técnicas que podrían realizar diferentes. Profe, la del espectrofotómetro, la ecuación es la que tiene, creo que un logaritmo. Sí, Sí, ah, ok. uh-huh. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, muchachos, con respecto a lo de curva de crecimiento? ¿No? ¿No? Bueno, Creo que no, profe. bueno, entonces quedamos de que, voy a salir de aquí, quedamos de que, quedamos pendientes de qué tareas, de lo del logo, porfa, me lo envían mañana, queriendo Dios, Entonces eh, quedaría el logo y el avance de la columna, profe. y el avance de la columna, ¿sí? Quedaríamos pendientes de